Esta asesores y conferencia consultores gerenciales, comenzará a quiero grabarse. decirles que vamos a dar inicio en unos 5 minutos para darle chance a que más personas puedan acceder a esta conferencia. Muchas gracias por su comprensión. Esta Obligaciones en materia conferencia de precios de comenzará a transferencia. grabarse. Soy Walter Romero, socio director de la firma Grupo Asesores y Consultores Gerenciales. Somos una firma aquí en Honduras que está a nivel nacional y está autorizada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Somos una firma que brinda servicios de estudio de precios de transferencia, auditorías financieras, auditorías fiscales. También tenemos todo lo que es el outsourcing contable, asesorías en trámites tributarios y fiscales, y también brindamos seminarios de capacitación en todas las áreas, tanto en materia de impuestos, en materia de finanzas, en formación humana con nuestra empresa relacionada High Potential. Quiero comentarles que somos miembros de una firma internacional, de una red internacional, la número 1 en Latinoamérica, TPC Group. ¿Quién es TPC Group? TPC Group es una firma global de consultoría y precios de transferencia, formada por una red de socios estratégicos en toda Latinoamérica. Contamos a través de TPC Group y también aquí en Honduras con un equipo de especialistas altamente calificados, con acceso a las herramientas de información más importantes para atender y cumplir de manera adecuada con la documentación y el análisis de todo lo relacionado con materia de precios de transferencia. Quiero comentarles rápidamente que para hacer un estudio de precios de transferencia se necesitan profesionales multidisciplinarios en áreas como la economía, como la abogacía, contaduría, finanzas, entre otros. Entonces, vamos a dar inicio. Quiero presentarles a los profesionales de TPC Group que nos van a estar dando la conferencia. Ya hay que presentar también, pero va a estar con nosotros el licenciado José Martínez y la licenciada Magali Casasola y su servidor Walter Romero para hablar de este maravilloso tema sobre precios de transferencia para que vayamos un poco más claros de cómo es la situación. Quiero darles, antes de que pasen ellos rapidito, un preámbulo de lo que es la legislación en materia de precios de transferencia en nuestro país. Esto surge bajo el decreto 232-2011. Luego se hace el acuerdo 027-2015 que ya le da vida a la ley de precios de transferencia y la misma se empieza a aplicar a partir del año 2014 en nuestro país. Ha habido una serie de reformas porque han habido un poquito de interpretaciones con relación a esta ley que han venido a crear un poquito de confusión, sobre todo de los años del 2016 hacia atrás, pero luego en nuestro país, en Honduras, surge y se aprueba en el Congreso Nacional un nuevo código tributario bajo el decreto 170-2016 y ahí ya se establece de forma clara y contundente en el artículo 113 todo lo relacionado en materia de precios de transferencia, quienes aplican y quienes no aplican, y bajo ese artículo ya se desliga todo lo que es la ley y sus respectivos reglamentos. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a la licenciada Magali Casasola para que ella haga su presentación. Bienvenida, licenciada Magali. Buen día, O licenciado gracias, José Walter. Martínez. No sé con cuál de los dos vamos a iniciar. Sí, voy a empezar yo, Walter. Gracias por el pase. Quiero reiterar mi agradecimiento por la participación de cada uno de ustedes. Mi nombre es Magali Casasola, gerente operativa del área de precio de transferencia. Y bueno, hoy vamos a presentar, hoy me acompaña en esta presentación licenciado José Martínez, especialista también, es parte del equipo de precio de transferencia de TPC Group, ¿no? Ahora, antes de iniciar, quisiera indicarles que la presentación pues se va a dividir en tres partes. Primero voy a iniciar con unos conceptos básicos en la materia de precio de transferencia.
Luego José Martínez va a orientar a todo lo que es la parte del reglamento, normativa en Honduras y va a presentar unos 2 casos prácticos. Ya más didáctica la presentación. Y finalmente yo también voy a hablar sobre algunas prácticas fiscales en la región, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en Centroamérica, ¿no? También quiero comentarles que al final de la presentación vamos a recibir pues algunas consultas vía chat o vía nuestra página web y si nos da el tiempo vamos a tratar de darle a contestar sus consultas. Para eso también nos está acompañando el ingeniero Walter Romero. Y si no, por favor, les rogaría que nos indiquen su correo electrónico y su teléfono para darle soporte oportuno. Bueno, vamos a empezar entonces ya, ya la presentación. Por favor, Brandon, siguiente. Vamos a iniciar. ¿Por qué entendemos por precio de transferencia? Bueno, los precios de transferencia tienen su origen conjuntamente con el desarrollo de las empresas multinacionales y su necesidad de intercambio de bienes y servicios de un país a otro entre empresas de un mismo grupo. Esto origina la problemática de determinar el precio óptimo de transferencia fijado entre estas empresas del mismo grupo económico, ¿no? Ahora, cabe la posibilidad que al fijar estos precios en una operación controlada, una empresa multinacional puede reducir su carga tributaria trasladando gastos a una jurisdicción de alta imposición o trasladando ingresos a una jurisdicción de menores tasas fiscales. Ahora, al margen de la norma y el concepto, es importante saber la lógica económica que está detrás de esto, ¿no? Porque mediante precios de transferencia se puede trasladar, como dije, mayores ingresos a contribuyentes que tributan en países con tasas de impuestos a las ganancias inferiores y se trasladan también costos elevados a partes vinculadas que tributen con una tasa mayor del impuesto, con el objetivo de pagar pues un menor impuesto en la localidad donde la tasa aplicable es mayor, ¿no? Finalmente, la razón económica del precio de transferencia es que se tribute lo justo y lo razonable en cada país. Siguiente, Brandon, por favor. Otro punto importante es el principio de libre competencia o arm's length que regula los precios de transferencia, ¿no? La organización, para esto tenemos que saber que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, emite los primeros lineamientos denominados directrices de precio de transferencia en el año 1979, los mismos que son actualizados constantemente hasta la actualidad y constituyen una guía para que los países asociados establezcan sus legislaciones armónicas en precio de transferencia. Ahora, la OCDE regula los precios de transferencia y técnicamente los define como un término económico y básicamente establece que las operaciones entre empresas asociadas no deben verse distorsionadas con la relación especial que las une, ¿no? A las dos partes. Asimismo, el principio de libre competencia atribuye a las administraciones tributarias el derecho a ajustar los precios de transferencia en cuanto difieran de los que se producieran entre partes independientes. Siguiente, Brandon. Siguiente, por favor. Este punto, ¿por qué se regulan los precios de transferencia? Pues podemos observar que hay dos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de la administración tributaria, los precios de transferencia y las normas que los rigen tienen por objetivo evitar la manipulación de la base imponible de una jurisdicción fiscal, estableciendo reglas sobre el manejo que se le debe dar a estos precios de transferencia, evitando que las empresas pues, multinacionales trasladen utilidades a otras regiones con una carga impositiva menor o nula, y por esta razón los precios de transferencia desde la óptica de la administración pues son un mecanismo para que se pague
el impuesto en el lugar donde efectivamente se genere la utilidad o el ingreso, ¿no? Ahora, el principal objetivo del régimen de precio de transferencia es no permitir a las empresas multinacionales que puedan elegir en qué país tributarán de acuerdo a sus conveniencias. Asimismo, intenta evitar el uso pues, de operaciones artificiales, tales como intereses, dividendos, o simplemente pues, a través de los costos de oportunidad como medio para trasladar utilidades o pérdidas. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, el concepto de precio de transferencia no puede ser pues más que una forma de movimiento de beneficios de un lugar a otro. Son precios fijados por empresas relacionadas en las transacciones efectuadas entre ellas, con el propósito fundamental pues de traslado de beneficios de una empresa a otra ubicada en un país pues con menor presión tributaria, de manera que permita maximizar el rendimiento de la inversión de todo el grupo económico. Pero es importante que el tema de precio de transferencia, muchos lo enfocan como un cumplimiento ante el fisco, estrictamente tributario y fiscal. Sin embargo, se debe de dar la importancia y relevancia como un vehículo perfecto para una adecuada planificación tributaria y fiscal. Ahora, siguiente por favor, Brandon, le voy a dar el pase a mi compañero, a José Martínez, que va a seguir respecto a la normativa y la norma, y también va a hablar sobre algunos casos prácticos de precio de transferencia. Muchas gracias, Magali, por el pase. Buenos días, les saluda José Martínez, consultor de precios de transferencia de TPC Group. A continuación voy a presentar los alcances de la normativa hondureña referente a los precios de transferencia. Empezaré comentando que la normativa hondureña en materia de precios de transferencia inició en el año 2004, no obstante no fue hasta el 2011 cuando se dieron los primeros pasos hacia una normativa más estructurada, mediante la entrada en vigencia del decreto número 232-2011, en donde se regulaban las operaciones comerciales y financieras realizadas entre partes relacionadas, tomando como fundamento la validación del principio de libre competencia establecido en los tratados y lineamientos de la OECD, ¿no? Que es la Organización Cooperativa de Desarrollo Económico. En el 2015 entra en vigencia el reglamento de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, en el Acuerdo 27-2015, ¿no? Y en dicho ordenamiento jurídico se desarrollaron los lineamientos procedimentales relativos a la documentación que exige la Administración Tributaria de Honduras. En línea con ese reglamento, se estableció dentro del mismo la obligatoriedad de emitir por parte de los contribuyentes alcanzados una declaración informativa en materia de precio de transferencia, según el acuerdo de ISG 004-2016. Sin embargo, esta, como bien comentó Walter, causaba confusión por el tema de las operaciones con locales, y no fue hasta finales del 2016 donde la normativa de precios de transferencia nuevamente se modifica mediante el decreto número 170-2016, en el cual se detallan todas las condiciones correspondientes a precios de transferencia de forma más clara. Entonces aquí, en esta diapositiva, tenemos dos artículos. En el primero trata sobre el objeto de precios de transferencias, que es regular las operaciones comerciales y financieras que realizan partes relacionadas o vinculadas, ¿no? Valoradas de acuerdo al principio de plena competencia. Y el segundo artículo nos menciona el ámbito de aplicación, que alcanza cualquier operación que se dé entre partes relacionadas o residentes vinculadas con personas naturales o jurídicas no residentes. Asimismo, aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. En la siguiente diapositiva tenemos la normativa vigente y el ámbito de aplicación, ¿no? Las operaciones sujetas a análisis vienen a ser aquellas que se dan con empresas relacionadas domiciliadas en el extranjero, establecimientos permanentes, empresas que residan en paraísos fiscales, también empresas relacionadas a nivel local, según régimen especial,
Y la normativa vigente es el decreto que les mencioné, el 170/2016. En la siguiente diapositiva tenemos un pequeño esquema de cómo saber si te encuentras afecto a presentar un EPT. En la parte de arriba, en rojo, se encuentran los posibles criterios de vinculación. Pueden ser de control o dirección, voto de capital social mayor al 50%, que tengan consejeros o administradores comunes, que seas un establecimiento permanente. Entonces, si alguna de estos criterios de vinculación lo tienes, es decir, seguiríamos por el camino de sí, se les considera partes relacionadas, como lo que está en verde, ¿no? Y en este punto se debe realizar la siguiente pregunta. ¿Se han realizado transacciones con estas partes durante el periodo fiscal? En caso la respuesta sea afirmativa, se debe evaluar dichas operaciones y con ello elaborar el estudio de precios de transferencia. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el acuerdo SAR 007-2017 que describe qué se debe presentar a la administración tributaria, que vienen a hacer estos tres reportes: el estudio de precios de transferencia, el archivo maestro y el reporte país por país. Siguiente. Dentro del informe de precios de transferencia, se deben seguir estos 4 pasos para realizar un correcto análisis de las operaciones. El primer paso es establecer cuál es la vinculación entre las partes relacionadas, ¿no? Que, como bien expresé, puede ser de control, puede ser por propietarios comunes, puede ser por directores o consejeros comunes, o que se encuentren operaciones locales con un régimen especial también. Luego, se deben analizar las operaciones que se dan entre estas empresas vinculadas, ¿no? Donde se encuentran empresas del exterior también con las que se tienen operaciones. Pueden ser proveedores o pueden ser clientes. El tercer punto es la documentación. La documentación que sustenta la efectiva realización de estas operaciones. Vienen a ser las facturas, los contratos, para realizar un correcto análisis de precios de transferencia también. Y como cuarto punto importante es el plan de acción. Una vez que se conozca cuál es el resultado de la aplicación del principio de plena competencia, vamos a tener que evaluar las posibles contingencias, ¿no? Debemos por ello contar con la documentación de soporte adecuada y evaluar una estrategia a futuro respecto a las operaciones que no cumplan con el principio de plena competencia. Siguiente. En esta diapositiva he listado quiénes son los contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada anual de precios de transferencia. En primer lugar, tenemos a las empresas que correspondan a los segmentos de medianas o grandes empresas que en dicho año hayan realizado operaciones con partes relacionadas locales y domiciliadas en el exterior, acorde a la normativa del decreto 232/2011. También se considera, en segundo punto, a las empresas del segmento pequeñas empresas que en dicho año hayan realizado operaciones con partes relacionadas por un monto superior al $1.000.000. Como tercer punto se encuentran los contribuyentes no clasificados en ninguno de los segmentos anteriores que tengan operaciones con personas domiciliadas o residentes en un paraíso fiscal. ¿Sí? Finalmente, los contribuyentes que no están comprendidos en los segmentos anteriores, que hayan realizado operaciones con partes relacionadas locales o domiciliadas en el exterior dentro de un mismo periodo fiscal por un monto que supere al $1.000.000. Siguiente diapositiva. A ver, aquí tenemos los principales tipos de vinculación que responde a la pregunta ¿quiénes son partes relacionadas? Entonces, una parte relacionada es una persona natural o jurídica que participe en el control o dirección del capital de otra, debidamente documentado y legalizado.
También cuando tengan sociedades que constituyen individualmente una unidad de decisión, donde una sociedad es socia de otra en al menos el 50%, tal como pueden ver aquí en la diapositiva. Ujú. Otro criterio de vinculación son los establecimientos permanentes en el extranjero, ¿no? Que también vienen a ser unas partes relacionadas directamente. Y finalmente he colocado aquí el tema de que dos empresas tengan los mismos consejeros o administradores, que viene a ser también otro criterio de vinculación. Siguiente. En esta diapositiva les he presentado la estructura del informe. Entonces, esta estructura está acorde al artículo 32 de la LRPT, que indica que el estudio de precio de transferencia debe tener como mínimo estos 7 puntos, ¿no? El primero son las actividades y funciones desarrolladas por el contribuyente. En este punto se va a detallar cuáles son las líneas de negocio que tiene el contribuyente y cuál es su labor dentro del grupo económico, ¿no? En el segundo punto se habla sobre los riesgos asumidos y activos utilizados por los contribuyentes en la realización de dichas operaciones y funciones. Aquí se realiza un análisis de riesgo utilizando también los ratios financieros e información que nos pueda dar el contribuyente para ver cuáles son esos riesgos asumidos, ¿no?, que tiene el contribuyente cuando realiza sus actividades principales. Como tercer punto se encuentra la documentación y los elementos para la justificación de los precios o montos que se han pactado entre partes relacionadas. Entonces, es importante que se cuente con esta información que en principio debiera ser un contrato, las facturas de la operación para poder documentarla de forma adecuada, ¿no? Que cuando la SAR nos fiscalice tengamos esta información disponible. El cuarto punto es, bueno, la identificación de las partes relacionadas con las que se relacionan operaciones para luego proceder con los métodos de valoración utilizados. Se explica las operaciones comparables que se han analizado y se provee información sobre otros datos de relevancia, ¿no?, de transacciones intercompañía, que algunas veces tenemos, por ejemplo, eventos extraordinarios que modifican el indicador de rentabilidad o el precio de un producto y no son debidos al giro principal del negocio, ¿no? Es importante tener claro esto porque esto involucra algunos ajustes de precios de transferencia. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva se encuentran las penalidades por incumplimiento, ¿no? En el artículo 6 de la LRPT se menciona que la Administración Tributaria tiene facultades fiscalizadoras, pudiendo realizar ajustes en la declaración de impuestos sobre la renta del contribuyente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si dentro de la evaluación de precios de transferencia se tienen operaciones que no cumplen con el principio de plena competencia, la Administración Tributaria lo que va a hacer es fiscalizarte y dichas operaciones, cuando se demuestre que no se encuentran acorde al principio, van a tener que ser ajustadas, ¿no? Y ese ajuste muchas veces viene a ser mucho mayor que el siguiente, ¿no?, el del artículo 35, en el que por aportar datos inexactos o falsos te cobran una multa de $10,000 americanos, o por declarar un monto inferior se sancionará una multa de 15% sobre el importe del ajuste. Entonces es importante que tengan en consideración estas penalidades, pues muchas veces el ajuste que se le hace por precios de transferencia viene a ser mucho mayor que estos $10,000 por aportar datos falsos, ¿no? Deben ser tomados en cuenta. En la siguiente diapositiva tenemos ya el archivo maestro. Ahora, antes de entrar al archivo maestro, mencionarles que en el reporte local, lo que se evalúa, como bien les he conversado, es las operaciones entre partes relacionadas. Entonces hay una evaluación
cuantitativa de las operaciones y su respectivo análisis. Entonces, si en el reporte local se analizaron de forma cuantitativa, en el reporte maestro se analiza de forma cualitativa. ¿Y cómo es esto? Se analiza la funcionalidad del grupo, ¿no? El master file, también conocido por siglas en inglés, pretende entregar una visión más elevada sobre las operaciones globales del grupo empresarial, junto con información relevante sobre las políticas de precios de transferencia, ¿no? Que están relativas a intangibles y formas de financiamiento. Entonces, la documentación en cuestión deberá ser presentada por las casas matrices. Sin embargo, es natural que las filiales también soliciten este archivo maestro, ¿no? Entonces, ahí hay un cruce de información. Entonces, el informe maestro debe contener información sobre la cadena de valor del grupo, ¿no? Los intangibles, quiénes son los propietarios de los mismos, las entidades del grupo que desempeñan actividades financieras y toda la información que tenga que ver con la estructura del grupo económico. Como bien les mencioné, no se exponen los análisis económicos de precio de transferencia, pues los mismos ya fueron desarrollados en el reporte local, en el estudio de precios de transferencia, ¿no? Entonces, en esta diapositiva tenemos una de las condiciones para presentar el informe archivo maestro, que viene a ser que las partes involucradas tienen que pertenecer a un mismo grupo. O sea, para presentar un archivo maestro debe ser parte de un grupo. Entonces, la OCDE define grupo como un conjunto de empresas vinculadas con relaciones de control o propiedad que se encuentren obligadas a presentar estados financieros consolidados. Y aquí quiero ejemplificar esto con la siguiente diapositiva con dos casos, ¿no? Siguiente, Brando. Sí. A la izquierda tienen una estructura donde los accionistas son propietarios de las compañías A, B y C, pero ellos son personas naturales. Entonces, la consolidación se da en los niveles de la compañía A, B y C. Entonces, dentro de la compañía A se está consolidando a las empresas 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esas tres empresas son integrantes del grupo, ¿no? Y forman parte de la consolidación de la compañía A. La compañía A no está consolidando a las empresas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y sin embargo, estas sí vienen a ser partes relacionadas, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no?, que se tiene, que vas a tener tres reportes maestros en el lado izquierdo, y en el lado derecho tienes una empresa holding, que es la accionista mayoritaria, la única accionista de estas tres compañías A, B y C. Entonces, la consolidación se daría a ese nivel, al nivel de la empresa holding. Entonces, ya no tendrías esa diferencia como la que tienes en el ejemplo de la derecha, ¿no?, donde hay tres consolidaciones individuales. En la siguiente diapositiva tenemos la estructura del archivo maestro. En primer lugar, se habla sobre la estructura organizacional del grupo, que viene a ser básicamente información relevante de todo el grupo empresarial respecto a su ubicación, quién ha sido la... A ver, me indica quién envió una consulta. A ver. A ver, tenemos una pregunta de Ingrid. Así. Sí tenemos la respuesta, pero vamos a terminar con la exposición, Ingrid, y pasamos a contestar todas las preguntas, por favor. Gracias. Entonces, como les seguía comentando, la estructura organizacional del grupo describe las oportunidades de traslado de beneficio, ¿no? Que básicamente, si dentro del grupo empresarial tenemos una empresa que se ubica en un territorio de bajo o nula imposición, en esta parte vamos a proceder a describirla. En el siguiente punto tenemos las descripciones de las actividades de negocio del grupo, ¿no? Y esta es la parte más importante del informe archivo maestro, pues en esta parte se va a describir toda la cadena de suministro, la cadena de valor del grupo económico.
Además, las actividades que realiza cada una de las empresas que se encuentran, que son partes del grupo, y sobre todo dónde se encuentran los generadores de beneficio, que vienen a ser los profit drivers, y quién es el poseedor de esos generadores de beneficio. Pues en ella debería encontrarse la mayor cantidad de ingresos. Como tercer punto importante, se encuentra la política del grupo sobre intangibles. En este apartado se va a encontrar la descripción de todos los intangibles que posee el grupo económico, quién los posee, quién está cobrando por ellos, la información relevante para saber hacia dónde se están trasladando los beneficios. Finalmente, las actividades de financiamiento del grupo, como bien conocerán, es natural que una empresa o dos se encarguen de realizar las actividades de financiamiento de un grupo de forma agregada, ¿no? Entonces, en este apartado ya se empieza a describir quién de las integrantes del grupo es la encargada de realizar estas actividades de financiamiento. En la siguiente diapositiva pasamos a describir el informe reporte país por país, ¿no? Y el plan BEPS, que lo establece la OSD, en su acción 13, describe a los 3 documentos que permiten a las autoridades fiscales realizar una evaluación de riesgo en materia de precios de transferencia, ¿no? Y una de ellas es el reporte país por país, como pueden ver en la diapositiva, documentos acción 13. Entonces, este reporte país por país no es más que un Excel donde se describen dónde se ubican cada una de las partes relacionadas, cuáles son las actividades de cada una de ellas y sobre todo información financiera de cada una de ellas, que vamos a pasar a explicar en la siguiente diapositiva. Miren, aquí se encuentra el primer cuadro correspondiente al informe de reporte país por país. Entonces, aquí lo que tenemos es información respecto a quiénes son las partes relacionadas, a qué países corresponden, cuál es la utilidad o pérdida antes de impuestos de cada una de estas partes relacionadas, cuál es el impuesto sobre la renta pagado, cuál es el capital en cada una, las ganancias acumuladas, los números de trabajadores y los activos intangibles, ¿no? Entonces, este Excel lo que hace es dar una herramienta poderosa para realizar una evaluación de riesgo del grupo económico. Entonces, hay que validar correctamente esta información que corresponde al primer cuadro. En el segundo cuadro, la siguiente diapositiva, encontramos la descripción de las actividades de cada una de las partes relacionadas, ¿no? Que vienen a ser, y lo que se busca responder aquí es dónde se encuentran localizadas las funciones comerciales del grupo y si son los ingresos fiscales y los impuestos sobre el ingreso proporcionales al valor creado en cada jurisdicción. Entonces, es importante esta información para evaluar esos puntos y la OSD ha sacado un manual de elaboración de riesgos para esta información, ¿no? Entonces, tienen las herramientas necesarias para realizar su evaluación de riesgo de cada uno de los grupos económicos. En la siguiente diapositiva, voy a pasar a explicar 2 casos prácticos. El primero es sobre la metodología, una de las metodologías de precios de transferencia, que viene a ser el margen neto transaccional, el cual es uno de los métodos de precio de transferencia a través de márgenes, que pretende evaluar operaciones entre partes relacionadas que no posean información suficiente para realizar una evaluación directa. Y por ello se utilizan los indicadores de rentabilidad como una medida idónea para conocer la estructura de costos y gastos de la empresa analizada. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es evaluar una operación por servicio de asistencia de TI, donde la actividad principal de la empresa se encuentra en el sector servicios y corresponde a
estos mismos servicios de asistencia. O sea, la operación que analicemos va a ser la misma a la actividad principal del negocio, ¿no?, de la compañía A. Eso quiere decir que se encuentra relacionado directamente a los ingresos totales de la compañía. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es descartar las comparables internas, es decir, operaciones similares con terceros que haya realizado la compañía A. Asimismo, se descarta la posibilidad de realizar un análisis segmentado de la operación, es decir, segmentar los costos y gastos correspondientes directamente a la operación bajo análisis. Luego, se realiza un análisis de riesgo de la compañía para establecer parámetros de comparabilidad que nos permitan hallar empresas que, además de realizar la misma operación, tengan riesgos similares, ¿no? En dicho caso, se procede a comparar el indicador de rentabilidad, también conocido como Profit Level Indicator, con el rango intercuartil formado por los indicadores de rentabilidad de otras empresas que realicen la misma actividad que nuestra empresa analizada. Entonces, aquí en esta diapositiva describo la base de datos OneSource, que es sobre la cual se realiza esta búsqueda de información financiera de terceros, ¿no? Y esta base brinda dos, una que es Thomson Reuters Fundamentals, que viene a ser información pública de estados financieros consolidados en esta plataforma. Y la segunda base es una base de datos mundial de empresas privadas de Thomson Reuters. Es una de las bases de datos más utilizadas en materia de precios de transferencia. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos los criterios de materialidad. Entonces, en esta parte, lo que trato de describir es las características que debe tener para determinar la similitud de las operaciones. Como bien les comenté, es que pertenezcan al mismo sector económico con una menor similitud a la requerida en métodos tradicionales en producto y función. Otro tipo de criterio de comparabilidad es la ubicación geográfica de la empresa que estamos analizando. Las comparables debieran ser ser cercanas a la ubicación geográfica, ¿no?, que tiene nuestra empresa analizada. El nivel de ventas es otro criterio. Los intangibles sobre ventas, ¿no? Podemos comparar una empresa que tenga un alto grado de intangibles con otra que no. También los gastos que se realizan en investigación y desarrollo deben ser similares. La posición competitiva y su estructura de costos, ¿no? Entonces aquí tenemos las principales criterios de comparabilidad que se usan para la aplicación de esta metodología. En la siguiente diapositiva tenemos los indicadores de rentabilidad, ¿no? Entonces, en el método MNT existen los indicadores que pueden ver en la diapositiva, que son los más utilizados. Es el ROCE, que es utilidad operativa entre capital empleado, el ROA, el margen operativo, margen sobre costos totales o markup, BRI ratio. Entonces, tienen aquí imagino yo que tienen la consulta, ¿cuándo debo aplicar cada uno de estos indicadores? Entonces, en la siguiente diapositiva tengo la descripción de dos de los indicadores que son comúnmente los más usados, que viene a ser el margen operativo, que viene a ser la utilidad operativa sobre ventas, y el margen sobre costos y gastos operativos, que viene a ser la utilidad operativa sobre el total de costos y gastos operativos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el margen operativo se utiliza principalmente para empresas dedicadas a la comercialización o distribución de productos, mientras que el margen sobre costos operativos totales se utiliza principalmente para empresas manufactureras o de servicios, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejemplo de la empresa A, dado que son servicios, optaríamos por utilizar el margen sobre costos y gastos operativos. En la siguiente diapositiva tenemos el resultado que nos proporciona el OneSource al realizar la búsqueda de información financiera de estas compañías comparables. Entonces, aquí en el cuadrito en la parte de arriba, donde dice Tested Party, tienen el nombre de la empresa, empresa 1. En el segundo punto tienen el Profit Level Indicator, que viene a ser el tipo de indicador
que se ha tomado en cuenta, que es el Net Cost Plus. Luego te habla sobre el tipo de promedio que se ha tomado promedio simple, el tipo de cuartil, es un rango intercuartil de Excel, y los ajustes aplicados, que vienen a ser 3, los ajustes a cuentas por cobrar e inventarios. Esos ajustes se realizan para lograr que las compañías que hemos elegido se acerquen más a la realidad de la compañía analizada, ¿no? Y con ello se tiene estos promedios ajustados que pueden ver luego del año 2016, ¿no? Tenemos ahí la información de los 3 años de las empresas 3i Engineering SRL, ACM, CERT, Argombia y bueno, las demás. Entonces, con estos average, con estos promedios, se realiza un rango que se encuentra abajo, ¿no? Abajo donde dice range. Entonces, en este rango se establece cuál sería el margen que cumple, los márgenes que cumplen con el principio de plena competencia. Entonces, para precio de transferencia, lo que se toma en el segundo cuadro range, en la parte de average, es el 2.93 y 5.23, que viene a ser el cuartil superior y el cuartil inferior, con los cuales se determina que si tu empresa se encuentra dentro de esos márgenes, entonces estarías cumpliendo con el principio de plena competencia. Entonces, es usual que para realizar la evaluación se tome en cuenta a la tested party, que es el cuadro de abajo, pero únicamente el año 2018, porque es el año que estamos analizando. No es el average, es el año 2018. Entonces, en el año 2018, ¿aló? Bueno, en el año 2018 se tiene un tested party de 3.18 y el rango intercuartil viene a ser 2.93 y 5.23, con lo cual se encontraría dentro del rango y por tanto cumpliría con con la normativa de precio de transferencia, con el principio de plena competencia. ¿Sí? En la siguiente diapositiva tenemos otro caso práctico que viene a ser la metodología CAP externo de regalías, que se le conoce también como precio comparable no controlado. Sus siglas en inglés son CAP, que es Comparable and Controlled Price. Entonces, a tomar en cuenta esa, bueno, diferente nomenclatura, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Entonces, en la metodología PCNC se busca realizar una comparación directa de precios o tasas de operaciones entre partes relacionadas versus el rango intercuartil de precios o tasas de operaciones idénticas entre terceros. Entonces, en este caso, analizaremos una operación por el servicio de corretaje de bienes inmuebles. La empresa es una inmobiliaria que presta dichos servicios a su parte relacionada y le cobra una comisión, ¿ya? Entonces, para realizar la búsqueda de contratos similares al que se han dado entre estas dos partes relacionadas, tenemos la base de datos Royalty Range, que nos proporciona acceso a 3 bases de datos, que es Royalty Rates, Service Fees, Loan Interest Rates. Entonces, que vienen a ser las 3 bases que tenemos para buscar esta información. Entonces, dado que la operación es por servicios, utilizaríamos la segunda, Service Fees. Entonces, en la siguiente diapositiva, tenemos los criterios de comparabilidad. Entonces, acá vemos los criterios de contabilidad del contrato entre partes relacionadas y en el Royalty Range tratamos de encontrar contratos a nivel internacional que cumplan con las mismas características. Y dentro de estos criterios, lo que tenemos son los tipos intangibles, la base del royalty, la forma de la transacción, si es por venta o por licencia, términos de transferencia, exclusividad, restricciones de uso, limitaciones geográficas, entre otros, ¿no? Entonces, todos esos criterios deben ser tomados en cuenta y tratar de examinarlos dentro del contrato de regalías que se tenga entre dos partes relacionadas para entender realmente cuáles son las condiciones que se están dando dentro de este contrato y poder determinar así
unas correctas comparables. Entonces, en la siguiente diapositiva tengo el resultado de la búsqueda de contratos comparables, ¿no? Entonces, como pueden ver, el tipo de contrato que hemos encontrado aquí son por servicios de corretaje, servicios de representación, y el ambiente geográfico, si se dan cuenta, viene a ser el mismo, ¿no? Que es Estados Unidos. Entonces hay que tener en cuenta que siempre se va abriendo poco a poco, ¿no? La forma en la que se buscan las comparables, ¿no? Primero tratas de encontrar contratos de empresas que correspondan al país donde te ubicas, si no te vas ya un poco más a la región, al continente, y de esa forma vas abriendo poco a poco, ¿no? Y una vez que tengas estos contratos, vas a tener el tipo de tarifa, que viene a ser la comisión, y la tasa de la comisión. Y como finalmente, usando el rango intercuartil que le señalé en el otro ejemplo del MNT, con esta información, con estos 5 datos, elaboras el rango intercuartil y comparas con la tasa de regalía que se está cobrando en el contrato entre partes relacionadas. Y esa forma de determinar si cumple o no con el principio de plena competencia. Ahora doy pase a Magaldi para que pueda comentarles más sobre las prácticas de fiscalización en la región. Ok, gracias, José. Bueno, vamos a empezar con la parte final de la presentación. Es un tema sumamente importante respecto a las prácticas de fiscalización en América Latina y el Caribe, ¿no? Ahora, la administración fiscal se encuentra pues en un proceso continuo y dinámico dentro de la materia de precio de transferencia en toda la región, tanto en América Latina como el Caribe. Está desarrollando legislaciones o normas que les permita pues asegurar el control de las rentas en fuentes y residencias según la particular realidad económica de cada país. En los países de América Latina y Caribe, la evolución en el control de precios de transferencia ha sido dispar. Si clasificamos pues los países tomando en consideración una serie de indicadores, tales como el tiempo en que fueron emitidos e implementadas las legislaciones, el avance en materia de control y auditoría, lo podríamos definir quizás en 3 grupos. El primer grupo, conformado por aquellos países que han implementado normas desde hace un poco más de 2 décadas, como es el caso de Argentina, Brasil y México. El segundo grupo de países que han implementado legislaciones con posterioridad, pero que han logrado avances sustantivos, como es el caso de Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y República Dominicana. En todos estos países la legislación cubre todos o en su mayoría de los aspectos que permiten el control de los precios de transferencia y tienen unidades dedicadas exclusivamente al control de estos, ¿no? Obligaciones de documentación, auditorías, así como casos ya tribunales, ¿no? Es importante indicar que en estos 3 últimos años, en Colombia, Perú y Uruguay, se ha fortalecido la legislación de precios de transferencia y han creado unidades especializadas en la fiscalización, solo en precios de transferencia. Y finalmente tenemos pues un tercer grupo de países que se encuentran en una etapa más prematura de desarrollo de la normativa, pero que si bien sus legislaciones ya han sido promulgadas y en estos años han entrado en vigencia, estamos hablando del grupo de estos países como Guatemala, Honduras, Panamá, Bolivia, El Salvador y Costa Rica, ¿no? De igual modo, sus unidades de precio de transferencia se encuentran pues en proceso de formación, pero se observa que en los países como Honduras y Guatemala han llevado a cabo auditorías para el control de precio de transferencia, ¿no? Principalmente para hacer efectivo la declaración jurada informativa de precio de transferencia con aplicaciones de multas y sanciones, ¿no? La mayoría de las administraciones tributarias en los países de la región han llevado a cabo auditorías para el control de precio de transferencia.
Han mejorado sus procedimientos administrativos al establecer pues programas orientados a ser más eficaces en la fiscalización, de acuerdo a cómo lo establecen los lineamientos de la OCDE y también de la acción BEPS, ¿no? Que viene a ser la erosión de la base imponible y traslado de utilidades. Otro tema importante es que se están considerando una auditoría fiscal simultánea. Es una forma de ayuda mutua que permite a 2 o más países cooperar en el área de investigación fiscal, ¿no? Debido a que se propicia pues el intercambio de información, porque ya se sabe que muchos países de la región ya han firmado el convenio en asistencia administrativa mutua en materia tributaria, ¿no? La información se puede obtener a través del intercambio de otras administraciones tributarias y va a hacer que la fiscalización en materia de ejercicio de transferencia sea mucho más efectiva, ¿no? Siguiente, Brandon, por favor. Este tema también es sumamente importante. Algunos son los factores, pues acá quiero presentar algunos factores más significativos en la determinación del riesgo, ¿no? Para ser sujetos a una auditoría de precio de transferencia. Acá observamos, por ejemplo, el primer punto, ¿no? Transacciones importantes con partes relacionadas establecidas en jurisdicciones de baja imposición fiscal. Se considera, pues, o las administraciones tributarias consideran un agravante en la identificación de transacciones entre partes relacionadas, es que dichas transacciones se lleven a cabo con jurisdicciones de baja tributación, lo cual pues posee un incentivo implícito, ¿no? De minimizar el pago de impuestos, ¿no? Los cuales se han encontrado que se podrían llevar a cabo transacciones sin sustancias económicas, ¿no? Por eso la administración tributaria identifica un componente importante en este tipo de operaciones, ¿no? Es decir, existe pues el riesgo de manipulación de precios que incorrectamente pueden estar atribuyendo el exceso de ganancias en estas jurisdicciones de baja imposición. Otro tema es la transferencia de intangibles a partes relacionadas. Las transacciones de esta naturaleza ocasionan pues preguntas difíciles con respecto a la evaluación, ¿no? A la evaluación, especialmente cuando hay existencias de intangibles únicos y consecuentemente hay pues una escasez de comparables, ¿no? De hacer un análisis de comparabilidad. Otro tema es la reestructuración de negocio, ¿no? Los aspectos relacionados con precio de transferencia en el marco de una reestructuración de negocios son objetos de estudios específicos para la administración tributaria, ¿no? En este caso se revisan la sustancia y la forma de la reestructura y el carácter del valor de mercado de las relaciones financieras y comerciales resultantes de esta misma reestructura que involucran alta subjetividad en su cálculo, ¿no? Por eso es importante denotar el riesgo implícito de estas transacciones, ¿no? Otro punto, pagos específicos, o sea, estamos hablando de pagos que erosionan la base tributaria como, por ejemplo, intereses, seguros, regalías, servicios, entre otros gastos, ¿no? Se identifica que este tipo de pagos sobre derechos que son altamente móviles de alto riesgo, puesto que han sido utilizados por empresas para trasladar utilidades de manera artificial. Esto en ocasiones, deslocaliza pues la creación del valor con el reporte de utilidades, por el cual reflejan un riesgo implícito para la administración tributaria, ¿no? Pérdidas recurrentes. Otro tipo de acciones que llama pues la atención a la autoridad fiscal es que los contribuyentes que presentan pérdidas fiscales por varios ejercicios fiscales continuos, ¿no? Desde la perspectiva pues de los negocios hechos para maximizar la riqueza, pues una empresa estaría poco dispuesta de tener pérdidas continuas por un tiempo prolongado, ¿no? Bajos resultados. Estos resultados que son pues no son consistentes con las normas de la industria o con las funciones llevadas a cabo por la empresa
en el país en que se trate, puede ser evidencia de que las operaciones de partes relacionadas no se encuentran correctamente pactadas. Deudas excesivas. Pues las deudas que aparentan estar pactadas en exceso al monto que la entidad podría pedir prestados si fuera una empresa pues, independiente, ¿no? O tasas de interés que aparentemente están por encima de los rangos de tasas de mercado. El endeudamiento excesivo, así como los incrementos significativos, pues evidencian la disminución en la base tributaria para el pago de impuestos. Y otro punto es finalmente la documentación deficiente y no existente, ¿no? La evidencia de que los precios y los métodos utilizados son inadecuadamente documentados puede ocasionar dudas con respecto a la fiabilidad de los precios pactados y el análisis desarrollados en precio de transferencia. Siguiente, Brandon, por favor. Indicadores de riesgo. Bueno, en el siguiente cuadro es un ejemplo de la información básica para que la administración realice el proceso de evaluación de riesgos, ¿no? Sin embargo, cada jurisdicción podrá incorporar incorpora pues mayores elementos con el fin de seleccionar qué empresas son sujetos a este tipo de fiscalización. En esto se tomarán en cuenta pues la información procedente de las declaraciones juradas del impuesto a la renta, los anexos o declaraciones juradas de precio de transferencia, los estudios propios de precios de transferencia, así como información de aduanas, ¿no? Además, con la información que provenga de nuevas fuentes, tales como la declaración del beneficio final efectivo, en el caso de Perú, el reporte país por país y los convenios también de asistencia administrativa mutua en materia tributaria, ¿no? Son información que pueden obtener a través del intercambio con otras administraciones tributarias. Siguiente, por favor, Brandon. Sobre este punto es importante recalcar, ¿no? Algunas observaciones o controversias en una fiscalización. Por ejemplo, tenemos acá realizar un análisis global versus un análisis segmentado. La utilización de información financiera segmentada del contribuyente de forma arbitraria, o la información financiera global del contribuyente que no coincide con un informe auditado, tenemos que tenerlo bastante en cuenta. O generalmente cuando estamos haciendo un análisis específico y contamos con el análisis segmentado, pero finalmente el análisis se ha hecho en forma global a la compañía también. Un punto importante que observa la administración. Hacer el EPT posterior al finalizar el ejercicio. Esto tiene que ver con los ajustes. Es un grave error, ya que mediante la planificación de precios de transferencia se tendrá pues una clara y útil documentación de las partes vinculadas. De esta manera mejorarán los procesos empresariales, se evitan pues problemas de fiscalización y contingencias de ajustes posterior al cierre fiscal. Otro punto es seleccionar inapropiadamente el método de precio de transferencia. La selección pues errónea de método de precios de transferencia o selección de la parte relacionada residente en el extranjero como parte examinada sin anexar información financiera dictaminada y detallada para aplicar la metodología seleccionada. Es un grave error también. Ignorar comparables internos. Si existen comparables directos internos que no son considerados en el análisis, es un grave error también. Cuando realizan una fiscalización y lo evidencian, ¿no? Selección equivocada de comparables. Una mala selección de compañías comparables o selección de empresas que no podrían considerarse comparables funcional y económicamente a la empresa bajo análisis, ¿no? O ser inconsistentes en el uso de empresas comparables de un ejercicio a otro. Otro punto es la fuente de información deficiente, ¿no? Contar con fuentes de información adecuadas. Estamos hablando de bases de datos
apropiados. En este caso, pues nuestra firma cuenta con 3 bases de datos, como lo comentó José, es el OneSource, de Thomson Reuters, el Verité y el Royalty Run, ¿no? Todos son fuentes internacionales para hacer un eficiente estudio técnico, ¿no? Ignorar partes relacionadas por definición. En general, se considera que 2 partes son relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta a la administración, control o capital de la otra. Sobre este punto, cada país ha adoptado la definición de partes vinculadas, relacionadas, que todo consultor o financiero debe de conocer, ¿no? Y no ignorarlas. Y finalmente, discrepancias entre informes y declaraciones. Esto también es un punto importante y existe graves errores cuando las cifras incluidas en los anexos del dictamen fiscal y en el estudio técnico o documentación comprobatoria no sean pues coincidentes con las declaraciones informativas, ¿no? No corresponden y tampoco son reflejadas en la contabilidad. Bueno, estos son unos puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Siguiente, Brandon, por favor. Y finalmente, pues, quería centrar, considerar unas recomendaciones como medida de prevención, ¿no? Por ejemplo, elaborar el estudio, un diagnóstico en materia de precio de transferencia para detectar el 100% de las operaciones antes y después de la planificación fiscal y analizar el riesgo de cada operación, ¿no? Es importante que los contribuyentes realicen o sean capaces de documentar adecuadamente sus políticas de precio de transferencia actuales, así como también planificar aquellas nuevas operaciones a realizar con sus partes relacionadas. La planificación de los precios de transferencia también es necesaria para poder diseñar una correcta política de los mismos que sea fácil de administrar y defender ante las entidades correspondientes, en este caso ante la administración fiscal, ¿no? El siguiente punto, cumplir con la legislación fiscal mediante la elaboración de un estudio técnico que cubra todas las operaciones intercompañías. Claro, tenemos que asegurarnos que la documentación comprobatoria de precio de transferencia sea consistente con las mejores prácticas según lo que establece los lineamientos de la OCDE, que acrediten el cumplimiento del contribuyente en materia de precio de transferencia. Y por último, compulsar los valores presentados en los estados financieros, declaración jurada anual, declaración informativa, dictamen y estudio de precio de transferencia. Que las cifras que estamos presentando, que estamos incluyendo en los anexos del dictamen fiscal y en el estudio o documentación comprobatoria sean pues, consistentes con la declaración informativa correspondiente y con las reflejadas pues en la contabilidad, ¿no? Bueno, con esto damos finalizado la presentación, pero tenemos acá una pregunta. Le doy el pase tenemos una pregunta de Ingrid Campos Burgos, respecto a las operaciones con zona libre, ¿no? Por eso le doy el pase por favor, para que lo respondas, a Walter. Walter, por favor. Muy bien, mi estimada Magali. Sí, Con relación a esa consulta, sí, te hago la consulta, dime. Walter, dice Ingrid del Carmen Burgos. Buenos días. En Honduras, las empresas que tienen relación con una empresa que esté en zona libre, ¿se considera para que se presente la declaración de precio de transferencia? Walter, tu respuesta, por favor. Efectivamente, mi estimada Ingrid, le cuento que de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Precios de Transferencia y también el mismo artículo 100 tributario, bajo el cayó en 2016, la Administración Tributaria emite el primer aviso de quienes están obligados
de acuerdo a la ley de precios de transferencia. Y en uno de esos numerales, porque son 4 numerales, en uno de esos numerales, específicamente en el numeral 2, ¿quiénes están obligados? Personas naturales o jurídicas que realicen operaciones comerciales o financieras en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Es decir, independientemente de la categoría de contribuyente que tenga por parte de la administración tributaria, sea pequeño, sea mediano, sea gran contribuyente, tuve operaciones, relaciones financieras con una empresa que está en una zona libre, que está en un régimen especial, en un RIT, por ejemplo, en un Solitur. Entonces, yo, como empresa que le vendí algún producto o algún servicio, estoy obligado ante la ley y ante la administración tributaria a presentar mi declaración jurada de precios de transferencia con su respectivo estudio. Solo que aquí quiero aclarar que el estudio no es que hay que presentarlo, pero para poder llenar la declaración necesitamos hacer el precio de transferencia, porque no hay manera de hacer la declaración si no hago un estudio que me valide, que me sirva como un documento probatorio para llenar todos los datos que se necesitan. Recuerde que el artículo 36 del mismo reglamento establece multas, que son multas realmente altas. Hay otra consulta más adelante que me anticipo a contestarla. Las multas, porque son altas, que precisamente la administración tributaria quiere proteger la base gravable, evitar que haya un fiscal, y en ese sentido establece que si ponemos datos falsos, incorrectos o inexactos en nuestra declaración jurada de precios de transferencia, entonces podemos optar a la multa, como si no presentamos la declaración de precios de tiempo y forma. Entonces sí le aplica, si tenemos relaciones financieras con aquellas empresas amparadas en regímenes especiales. ¿Tenemos más consultas, licenciada Magali? Excelente, Walter. Tenemos otra consulta, porque las demás se derivan también de la que ya has respondido. Una consulta de Víctor Castillo, dice, consulta respecto de partes relacionadas con un contrato con un único proveedor. ¿Puede ser considerada operación con parte relacionada por el aspecto de control? Muy bien. Aquí quiero decirle a Víctor, interesante consulta, Víctor. Quiero decirle que el acuerdo 027-2015, que es el que le da vida al reglamento de la ley de precios de transferencia, establece en su artículo 11, en el numeral 5 y en el numeral 6 específicamente establece lo siguiente. Me voy a permitir leerlo para mayor y cabal comprensión. Dice el numeral 5, cuando goce de exclusivo agente, distribuidor, concesionario para la compra de bienes, servicios, otra, siempre y cuando la relación contractual entre ellas revista de caracteres preferenciales, ojo, porque aquí no están poniendo ya la primera salvedad, que revista de caracteres preferenciales en relación con las otorgadas ordinarias contratos de igual tipo. Es decir, que si yo tengo una relación contractual, un contrato único con un proveedor, pero yo podría comprarle a otros proveedores también ese mismo producto, entonces no hay ninguna restricción. Pero si el proveedor es único y me dice, no le puedes seguir, no puedes comprar, por ejemplo, a otra marca que no sea la mía, solo me puedes comprar a mí. Hay un contrato de exclusividad con caracteres preferenciales. Entonces ahí sí estoy obligado en materia de precio de transferencia, de acuerdo a la ley y de acuerdo Código Tributario. También el numeral 6 nos dice, cuando se acuerden cláusulas contractuales de carácter preferencial, nos vuelve a ratificar lo que dice el numeral 5, en relación con las otorgadas a terceros en similar circunstancias. Siempre la ley protege todo lo que es el principio de libre y plena competencia. En ese sentido, mi estimado Víctor, si tenemos un contrato con un único proveedor, pero tenemos dentro de ese contrato claras que son preferenciales y que prácticamente como cliente de ese, como comprador, me dejan inmóvil que no puedo hacer
que no puedo moverme y comprarle a otros proveedores esos mismos productos porque están amarrados bajo cláusulas contractuales, entonces sí estoy obligado en materia de precios de transferencia, de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento, específicamente en el artículo 11. Espero haberle respondido. ¿Tenemos más consultas, licenciada? Sí, acá tenemos, bueno, una pregunta de Breni Sánchez. ¿Los grupos financieros están sujetos a la presentación de declaración de precio de transferencia? Bueno, yo creo que en el sentido de que si este grupo ha tenido operaciones con partes vinculadas y cumple los tramos indicados, está sujeta a presentación de declaración de precio de transferencia. Igual te dejo, Walter, para que le puedas contestar a Breni Sánchez. Efectivamente, mi amigo Beni, los grupos, siempre y cuando ya la ley establece que tengan partes relacionadas, ¿verdad? Que efectivamente, mira como lo explicó Gali en la conferencia, que tengan partes relacionadas, pero luego que tengan transacciones o operaciones comerciales o financieras, porque no solo trata de que tengamos partes relacionadas, ese podría ser como quien diga lo primordial, pero luego viene lo segundo para poder saber si estoy obligado, que tenga operaciones comerciales o financieras con estas empresas del grupo. Y aquí, importante resaltar, mis estimados, quiero hablarle rapidito del aviso. ¿Qué nos dice el aviso? Está amparado en la ley de precios de transferencia, en el reglamento y en el código tributario. Dice que en primera instancia están obligados a la presentación de la declaración jurada de precios de transferencia, que vuelvo y repito, para poder hacerla necesito el estudio de precios de transferencia para evitar multas cuantiosas, para evitar fiscalización por parte de la administración tributaria y que después sea objeto de reparos cuantiosos, que me salga, como dicen en el argot popular, más caro el caldo que los frijoles. Entonces, ¿quiénes están obligados? Número uno, este aviso, las personas naturales o jurídicas, categorizados como grandes o medianos contribuyentes. ¿Cómo sé si soy grande o mediano? Ya lo establece la administración tributaria. Ya hay un portal, ya hay un acuerdo, el acuerdo 043-2011, que establece los grandes y medianos contribuyentes. Entonces, lo primero tengo que saber si soy grande o mediano contribuyente. Si usted es grande o mediano contribuyente, luego viene lo segundo. Si tengo partes relacionadas locales o domiciliadas en el exterior. Entonces usted dice, sí, sí tengo partes locales. Luego viene el tercer punto. ¿Tengo transacciones o tengo operaciones comerciales o financieras con estos? Si la respuesta es no, entonces no estaría obligado. Pero por ende, en la mayoría de los casos, desde el momento que tenemos empresas de grupo, es porque tenemos operaciones comerciales, de servicios, de venta de productos, de financiamientos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar entre ambos. En ese sentido, por cualquier monto, nos dice la ley, por cualquier monto nos establece este aviso, entre grandes y medianos, con las empresas relacionadas del grupo, por cualquier monto que sea. Estamos hablando que podrían ser $10,000, $50,000, $100,000, $1,000,000, $100,000,000, independientemente del valor, estoy obligado a presentar mi declaración de transferencia a más tardar 30 de abril de cada año. Así lo establece la ley, aunque sabemos que hay una prórroga. Ya les voy a hablar de eso. El numeral 2, pues ya lo mencionamos, que son las personas naturales o jurídicas que realicen operaciones comerciales o financieras con aquellos amparados en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Es decir, si yo tengo un cliente al cual le vendo un producto o un servicio y está amparado bajo un régimen especial, entonces yo estoy obligado. Por otro lado, también está obligado ahorita, de acuerdo a un comunicado, porque el artículo 113 del Código Tributario así lo establece, el artículo 113 del Código Tributario así lo establece, que las empresas que están en regímenes especiales, la empresa como llámese una maquila, llámese una empresa, el nombre que sea, pero que esté en una zona libre, por poner un ejemplo, que esté en un régimen especial, en un RIT, en un Solitur, en un SOLI. Entonces, ellos también están obligados y la administración tributaria envió un comunicado que dice lo siguiente:
El Servicio de Administración de Rentas, en el uso de sus facultades, le confiere el artículo 198, numeral 4 del Código Tributario, procurando fomentar el cumplimiento voluntario, le recuerda, dice, que los obligados tributarios, incluyendo las personas naturales o jurídicas, amparadas en regímenes especiales, que realicen acciones comerciales o financieras con sus partes, deberán presentar la declaración jurada informativa anual de precios de transferencia. Es decir, que ya no solo le aplica al que no está bajo régimen especial, o que sí le vende a un régimen especial, sino que también están obligados ellos, en este caso, estos que están en el régimen especial y que posiblemente están exonerados de todos los impuestos porque están de acuerdo a la ley, reportando baja o nula tributación. Entonces, en el artículo 3 está tipificado que todos los que estén en regímenes especiales, como los que le vendan a estos regímenes especiales, están obligados a presentar su declaración jurada de precios de transferencia. ¿Tenemos más consultas, mi estimada? Exacto. Muchas gracias, Walter. Tenemos una última consulta. No tenemos varias, pero ya estamos con el tiempo. Por favor, les solicito que nos envíen su teléfono, si no su correo, para darle soporte oportuno. Hay varias preguntas, pero hay una interesante que es de Héctor Fernández. ¿Es posible entonces rectificar una declaración de precio de transferencia o intrínsecamente lleva consigo una sanción por presuntamente haber presentado originalmente datos inexactos? Bueno, aquí va a depender, mi estimado, de si la administración tributaria lo requiere antes de que usted rectifique. Porque, por ejemplo, usted presenta una declaración jurada de precios de transferencia. Hagamos un ejemplo hipotético y usted lo presenta con datos incorrectos e inexactos, digamos, porque usted lo que quiere es evitar la multa de la no presentación en tiempo y forma. Entonces, usted la presenta, pero posteriormente, digamos, no tenía el estudio de precios de transferencia. Usted lo elabora 10, 15 días después, tiene el estudio y rectifica su declaración con los datos correctos. Si la administración tributaria no lo ha requerido y usted rectifica antes de que lo requieran, usted no tiene ningún problema porque la declaración rectificativa ya pasa a ser su declaración original. La administración no le puede decir, mire que usted presentó el 30 de abril una declaración con datos inexactos. No, ya no, porque no hay retroactividad en su declaración. Dice el Código Tributario que no hay retroactividad a la ley, artículo 13, número 5. Por lo tanto, la nueva declaración rectificativa, esa es su declaración original. Es como que si usted la hubiese presentado el 30 de abril con los datos correctos. Ahora bien, si la administración tributaria, antes de que usted presente la rectificativa, lo requiere, lo revisa y le dice, usted me llenó esta declaración con datos inexactos, entonces hay un serio problema, porque entonces nos caería la multa y posiblemente una fiscalización tributaria. Y importante resaltarles, mis estimados, cuando vence la fecha de la declaración. De acuerdo a la ley de precios de transferencia, vence en la misma fecha de la declaración jurada de rentas. ¿Por qué vence en la misma fecha? Porque en la declaración jurada de rentas hay una capa, hay líneas específicas que llenar su declaración de rentas, tienen que cuadrar datos que usted establezca en su declaración jurada de precios de transferencia. ¿Cuándo es la fecha de presentación? El 30 de abril de cada año. El 30 de abril de cada año. Sin embargo, le aclaro que bajo el decreto 33-2020, que es la ley de alivio al sector productivo y a los trabajadores, específicamente en su artículo 4, se establece una para todos los obligados a presentar su declaración jurada de precios de transferencia hasta el 31 de julio del año 2020. ¿Para presentar qué declaración? La última declaración que teníamos que presentar ahorita el 30 de abril es la declaración del periodo fiscal 2019. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para presentarla? Hasta el 31 de julio del año 2020, por esta única vez. Ya cuando nos toque presentarla del año 2020, que va a ser el siguiente año, el 2021, vamos a tener que presentar nuevamente a más tardar el de abril
del año 2021 y así sucesivamente todos los años, salvo que ocurriera alguna otra ley que dijese lo contrario. Estimada Magali. Exacto, sí, pues bueno, en medio de esta coyuntura ha habido este tipo de prórrogas y bueno, es importante que lo hayas comentado. Ahora, bueno, damos por finalizado. Hay un tema que nos están indicando si es que damos capacitación para hacer la declaración jurada. Sí, damos capacitación, pero lo más importante para hacer un estudio, para hacer la declaración, mejor dicho, para hacer la declaración jurada informativa, sinceramente me parece que no todos lo conocen, pero tenemos que nosotros hacer una evaluación, un análisis, hacer un estudio técnico de precio de transferencia, porque para hacer la declaración jurada te solicitan una serie de indicadores, de rangos, de resultados. Previo a eso se tiene que hacer un análisis económico, un análisis de precio de transferencia, ¿no? De cada operación que se está declarando, ¿no? Para que eso quede bastante claro. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Hay muchos que nos están solicitando enviar la presentación, lo vamos a hacer, y gracias por su participación a todos ustedes. Que tengan un buen día. Gracias. Y gracias, José, gracias, muchas gracias a todos. Un gusto, un gusto. Gracias a todos y a la hora para servirles. Saludos. Saludos. Gracias.